Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral de Reactor. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos ustedes a El Masaje Cerebral, el programa de ciencia platicadita, cortita y al pie, con mi queridísimo Andrés Cota Iriart de la Sociedad de Científicos Anónimos y su servidor Claudio Martínez. Si ustedes se quieren comunicar con este espacio, recuerden que está el hashtag Masaje Cerebral para sus comentarios, dudas, quejas, descubrimientos, porque últimamente ocurre mucho que se dan cuenta de muchas cosas escuchando este programa y eso nos entusiasma montones y nos llena el corazón. Así que ustedes por favor comuníquense ahí. Y hoy, mi queridísimo Andrés Cota, traemos un tema como un tema que son muchos temas, según yo. Entonces sí. Estoy un poco despistado y por suerte, eventualmente en este programa vamos a tener todavía la guía de una persona extra que nos va a echar la mano. Pero primero queremos dar un panorama general y una introducción y Andrés Cota es el indicado para hacer esa chamba. Ay, Claudio, siempre me pones en el banquillo de los acusados, ¿no? Y hay tensión dramática en la escena. Pues sí, mira, pensando que hemos hecho un par de programas de diversidades sensoriales, ¿no? Diversidades perceptivas. Por ahí se pueden dar un asomón a nuestras plataformas, a las plataformas de su elección y escuchar lo de la sinestesia o los supersentidos. Pensamos que era correcto llevar este tema y irle dando seguimiento, ¿no? A lo largo de los distintos programas. Y entonces ahora vamos a hacer un poco de diversidades cognitivas, ¿no? En realidad están completamente hilvanados los temas, pero así como no todos percibimos igual, no todas percibimos lo mismo en cuanto a los estímulos físicos, ¿no? Hablábamos de que hay mujeres que ven más colores que el grueso de la población, ¿no? Hay mujeres que huelen las enfermedades, en fin. Y hay otros casos que luego traeremos a la mesa, pero no todos, no todas pensamos igual, ¿no? El proceso de pensamiento de las personas no siempre está basado en el mismo tipo de fenómenos. Y aquí te voy a poner, para que entremos en sintonía, Claudio, allá afuera, mundo, piensen en una comida reciente que hayan tenido, ¿no? Con familiares, con amigues que no hayan visto en mucho tiempo, ¿no? Entonces está llegando, Claudio, esa comida, ¿no? Suponemos que tras unos abrazos, unos saludos, ya está la mesa dispuesta. No sé, ¿qué te gusta comer a ti? ¿Flautas? ¿Tostadas? No, fíjate que las flautas son en mi antojitómetro están muy abajo, pero... Ok. Pero bueno, no le hago el feo. Pongan ustedes que René, el amigo de Claudio, no sabía del antojimetrómetro de Claudio, como hayas dicho, y dispuso unas flautas, unas tostadas ahí, ¿no? Y hay otras viandas en la mesa. Y llegas, tienes una conversación, se intercambian algunos chistes, ¿no? No sé cómo estés viviendo esto tú en tu fuero interior, mi querido Claudio. O piensen en otra clásica situación, el último concierto al que hayan ido, ¿no? A lo mejor ya volvieron a festivales, ahora que está reactivándose todo, a lo mejor no han vuelto a un concierto, el que quieran. Piensen en ese momento, ¿no? Como todo lo que te rodea, cómo suena, cómo huele, ¿no? ¿Cómo funciona eso para ti, Claudio? ¿Qué pasó en tu cabeza? ¿Cómo fue la imagen que yo me hice? Ajá. La imagen era la clave, pero bueno, sí, dilo. O sea, fueron dos... Exacto, dos imágenes distintas, ¿no? Los dos ejemplos que pusiste son dos situaciones distintas. Que lo primero que hice fue tal cual en mi cabeza, proyectar, supongo que algo que tiene que ver con un recuerdo y otra parte de creatividad. O sea, como en la imagen hay tostadas, hay flautas, hay un René, hay una mesa con cosas, hay un... No puedo detectar un aroma, pero puedo imaginarlo, no sé. Okay. Eso es raro, eso es raro en términos aromáticos. Ajá. Y en el otro escenario, en el escenario del concierto,
Es un lugar mucho menos iluminado de luz natural, pero sí con otra iluminación completamente distinta. Tampoco puedo sentir la temperatura, pero puedo imaginarme esa otra temperatura. Ok. Y sí, la textura sonora. Ay, hijo, qué raro, estoy hablando en unos términos bien locos. Pero puedo imaginarme un espacio sonoro distinto. Ok, quiero decirles, quienes estén allá afuera ahorita escuchando, que Claudio decía esto y cerraba los ojos, como para ver su proyección interior mejor. Bueno, eso es justo lo que estaba buscando yo. Pues resulta que no todas las personas hacen esto, ¿no? Se le llama afantasía, ¿no? Viene de, si lo quieren en el término, digamos, formal, es afantasia con PH, ¿no? Afantasía, y en español le decimos afantasía. Y para las personas hay muchos, rubros dentro de la fantasía, pero digamos que el más fácil de comprender es esta inhabilidad de crear imágenes mentales a voluntad, ¿no? O sea, el proceso de pensamiento de estas personas no está basado en imágenes. Entonces, esto que estás diciendo tú, que para mí también es pues natural, ¿no? Yo también, si pienso, recuerdo situaciones, veo la cara de mis familiares, de mis amigues, puedo escuchar música incluso, ¿no? Claro, es un fenómeno interior, ¿no? Tu cerebro no se engaña porque no estás teniendo el estímulo físico. Pero lo que decíamos en otros programas, o sea, uno, al final, las percepciones están en el cerebro, ¿no? O sea, uno escucha con el cerebro, ¿no? Tienes, tus orejas son, pues, el módulo de receptáculo de estímulos físicos, que luego se convierten en electricidad y, pues, en realidad, la percepción existe en el cerebro. Pero bueno, las personas con afantasia, digamos, y en el término más claro de la fantasia, pues, es esta falta de generación de imágenes mentales. Pero entonces intenta imaginártelo, ¿no? Un poco, porque cuando lees, por ejemplo, ¿no? Lees una novela, lees un libro, el que quieran. Mucho de la literatura es descriptiva y esa descripción es una especie de llave a la imaginación, ¿no? Eso es lo que tiene de tan maravilloso la literatura, que es como una especie de entrada directa a tu imaginación. Y pues va funcionando como te va dando. Hay claves ahí que te van haciendo ambientes, ¿no? Tú piensas en una novela que te haya gustado mucho y casi que puedes ver los espacios en los que sucede y los personajes hablan de cierta manera, ¿no? Sí. Todo eso sucede en tu cabeza, en realidad. Por eso luego hay como esta tendencia, bueno, no tendencia, pero esta disyuntiva entre si deberían o no de convertir ciertos libros en películas, ¿no? Porque eso como que fija la imagen de un observador en particular, ¿no? O de un imaginante. Sí, ¿Se les dice imaginantes? totalmente. Me encanta la palabra. Dejémoslo. Imaginantes. De un imaginante en particular y no de la posibilidad de que cada quien tenga su versión, digamos, gráfica o, ¿no? En imágenes de lo que está leyendo. Pues sí, o sea, el cine es muy descriptivo, ¿no? Eso es lo que cambia de la literatura al cine, es que ya hay un campo menos de imaginación que hacer, ¿no? Te está poniendo la imagen. Pero bueno, digamos que para las personas con afantasia, esta cosa que a los demás nos resulta tan orgánica, tan natural, tan normal, como tener parte de tu pensamiento basado en imagen, basado en películas mentales incluso, ¿no? Tú puedes recrear secuencias de imágenes, no solo son imágenes fijas, o sea, y puedes crear secuencias de imágenes de personajes que nunca han existido, ¿no? O sea, son reales para tu cabeza, pero nunca han existido. Cualquier personaje de la ficción. Y la memoria está, pues, muy hilvanada con eso. Y digamos, hay... como vamos a ir viendo ahorita, hay muchas partes de la fantasía, no solo es de la imagen, ¿no? Hay personas para las que no hay un diálogo interno, hay personas que no tienen sonidos internos, hay personas que no tienen ni imágenes ni sonidos internos, y ahí ya se vuelve un poco abstracto para quienes no lo tenemos, pero digamos que en términos burdos hay 3 tipos de procesos mentales, ¿no? Los verbales, ¿no? Los que están basados en palabra, en lenguaje. Hay los que piensan más basado en imágenes, como estábamos diciendo, y hay los que piensan más basado en patrones, ¿no? Acciones, emociones. Claramente la mayoría de estas cosas se van interconectando, ¿no? No es que si tú piensas en imágenes, entonces no piensas verbalmente. O sea, es un poco el todo. En fin, ahora,
para irnos a la pausa con la pregunta de costumbre y seguir las tradiciones, ¿verdad? Mi querido Claudio, gente allá afuera, ¿cuál creen que sea la incidencia en la población de la fantasía, no? A lo mejor si nunca habían escuchado de la fantasía y no podrían suponer que no es tan común. Ajá. Pero bueno, ese es un hint. Ahí se los dejo de tarea y aquí esperamos con #masaje cerebral, @claudífonos, @cotairiart, sus respuestas. Venga, vamos al corte y volvemos. Están escuchando Masaje Cerebral en Reactor 105. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes. Masaje cerebral. Bueno, les damos la bienvenida de vuelta a este masaje cerebral de diversidades cognitivas. Estamos ahora hablando de la afantasía, personas hasta ahora que hemos mencionado que no generan imágenes mentales, ¿no? Que su pensamiento no está basado en imagen. Y Claudio se quedó con esta interrogante, ustedes allá afuera también, de cuál sería la incidencia en la población, ¿no? ¿Qué porcentaje de personas alrededor del mundo tienen este tipo de proceso mental, ¿no? Distinto al grueso de la población? Ajá. Híjole. Yo, la neta, es que de la afantasia me voy enterando hace nada. De hecho, justamente fue a través de que vi unos videos de gente que no podía... Eso, como leer con una voz interna y a mí me sorprendió porque dije, ¿cómo? Pero pues, ¿no? O sea, a mí si me ponen esto es un experimento que ocurre mucho. Si les ponen una imagen, según yo ahí es donde se define, es muy fácil definirlo ahí. Si les ponen una imagen de Morgan Freeman con una leyenda y lo lees y te suena la voz de Morgan Freeman, ¿no? Ahí estás teniendo esa posibilidad. Y a mí siempre me pasa, como que nunca me pareció extraño que no hubiera esa posibilidad. O sea, más bien nunca me imaginé que no existiera eso. Creo que tiene que ver con la cantidad de gente que conoces que alguna vez tuviste esta conversación, lo cual es una conversación rarísima de tener, según yo. Pero es como la sinestesia, ¿no? Lo que decíamos, o sea, si tú percibes tonos de colores con cada sonido que escuchas, dices, órale, qué loco. Bueno, pues para la gente que la tiene, así es su forma de procesar el mundo, ¿no? Sí, O claro. sea, siempre lo ha tenido. Pero bueno, ahí está la pista. O sea, de sinestesia sí has escuchado más, a lo mejor. Sí, entonces... de sinestesia sí. Creo que es una cuestión un poquito más trabajada o más enunciada. No sé. Creo que esto de la fantasía para mí es nuevo. No sé en términos de estudios qué tan nuevo Ahora, sea. para ti y para muchas personas, y esto es lo que creemos que va a cambiar, ¿no? Otra vez, ahorita hay una estimación, ¿no? Pero como se ha empezado a hacer un poquito, está más en medios, justamente por ahí en las redes. Ahorita lo que está más bien recorriendo las redes es más esta falta de monólogo interno, ¿no? Esto que dices tú, la falta de sonido interior, a veces, porque puede ser el fenómeno completo. Sonidos en general, que tú no puedas, música interior, esta idea del gusano de música que se queda en tu cabeza repetitivo, ¿no? De Ace of Base o de lo que quieran del pop. Bueno, hay mucha gente que no lo experimenta y que de hecho para ellos es tan raro el que nosotros sí podamos como para nosotros a veces el que ellos no puedan, ¿no? Pero bueno, afantasia digamos que cubre todos los sentidos y sobre todo ahora se ha hablado, se expresa que en la parte visual y en la parte auditiva sí. Se empieza a pensar que a lo mejor también olfativa, pero es más abstracto. Pero bueno, incidencia en la población de la fantasía, Claudio. 30%. No, hombre, eso es muchísimo. O sea, si eso fuera así, seguramente ya todos habríamos y todas tenido conversaciones al respecto, ¿no? Porque te dirían, no, espérame, ¿qué estás diciendo? Pero es que a mí... ¿Que tú tienes un monólogo interior? Es que yo insisto que es una conversación bien rara. O sea, a mí me parece una conversación de pachecos. O sea, siento que estamos hablando de cosas y como que te tendrías que clavar demasiado en tu percepción. Y la neta es que son conversaciones que no es que se tengan constantemente, ¿no? O sea, nunca le preguntas, ¿tú cómo sientes el frío?
Sí, eso es buena línea para abrir una conversación con un desconocido, ¿no? Exacto. Esperando el Eso es metro. ¿Usted cómo la siente manera frío? de matar ligues afuera de los baños en las fiestas, ¿no? Se acabó la conversación en una frase. Ok. Bueno, no, es mucho menor. Ajá. Insisto, esto es relativamente nuevo. La fantasía, ¿no? Fíjate, como fenómeno, como tener la intuición o la impresión de que había personas que no formaban imágenes internas, es viejísima, ¿no? Desde los griegos hay ciertos reportes de eso, pero que se empezara ya a estudiar más en forma y que se empezara a hablar más de ello es bastante reciente. Y esto del diálogo interior, del monólogo interior, todavía más reciente. Entonces podemos presumir que va a subir la incidencia en la población, porque como tú bien dices, si nunca te lo has cuestionado, si nadie de pronto te ha hecho saber que tú percibes las cosas de un modo distinto, no lo reportas. Después de que hicimos ese programa de Supersentidos, me escribieron pues, unas cuantas personas, pues con dudas y preguntando, oye, si ¿no? Mi hermana cuando está... Y sí, Claro. te empiezas a dar cuenta que hay gente que tiene su proceso de descubrimiento así, a través del radio, a lo mejor, ¿no? Bueno, no. Se calcula que alrededor del 6%, entre el 2 y el 6%. Qué lejos. Bueno, a lo Y mejor también hay que- después de este programa también- empiezan a sí, darse cuenta y a 30. llegamos al 30. Oye, pero como si, sí, ojalá el masaje cerebral tuviera ese alcance, ¿no? Te imaginas global. Pero bueno, Algún día. el caso es que también depende qué tomes como a fantasía otra vez, porque por eso hay este salto de 2 a 6%, ¿no? Porque como también es relativamente nuevo, le estamos apenas poniendo nombres, denominando, haciendo, ¿no? Diferencias. A lo mejor en un futuro próximo se va a empezar a separar esto del diálogo interior realmente de la imagen, ¿no? Porque son procesos distintos. Pero digamos que en general tiene que ver con percepción interna, ¿no? El ojo de la mente, como le llamarían. ¿Dónde ves esas imágenes? Pues como en el ojo de la mente, ¿no? ¿Dónde escuchas esa... Piensa en tu canción favorita de esta semana y la puedes casi que traer a cuento. ¿Dónde la escuchas? Está como ahí adentro, pero sin el estímulo externo. Ahora, con lo del monólogo interno es muy interesante porque hay muchos tipos de voces, ¿no? Y para alguien como yo que tiene como verborrea mental continua, es rarísimo pensar que haya gente que no, como que practica diálogos en su cabeza de lo que va a pasar, ¿no? En tu junta del martes importante, tú ya estás teniendo un diálogo ahí, un discurso incluso con distintas voces, ¿no? Con distintas personificaciones. Y también está la parte más del monólogo interior, que es más autorreferencial en primera persona, que sirve mucho como proceso de memoria, ¿no? De tienes que ir al banco y tienes que pagar el gas y no te olvides que te equivocaste en el correo. Autorrecriminante, ¿no? Hay mucha recriminación a través del monólogo interior. Sí, yo me pongo Y unas luego hay regañizas también esa horribles. voz interior que te habla a ti mismo como en segunda persona, ¿no? ¿Qué hiciste ayer? ¿Dónde estuviste? ¿Cómo te atreviste a decir eso? ¿No? Pero en fin, es como un andamiaje del pensamiento, ¿no? Pensar en términos de lenguaje, pensar en términos de palabras, que no todo el mundo hace. Eso es curioso, ¿no? Y claro que es importante empezar a hablar de estas cosas, porque imagínate el efecto en la educación. Tú Claro. imagínate que eres una chamaca, un chamaco, que en su pensamiento no funcionan imágenes o no funcionan palabras, y se te exige un poco ser como el resto, ¿no? Era como cuando no te dejaban ser zurdo en la escuela y te amarraban la mano para que te volvieras diestro. Cuando pues ser zurdo no tiene ningún... O sea, ¿no? En fin, es mucho más, obviamente, extenso que siempre lo que platicamos aquí. Si alguien por allá afuera siente alguna resonancia de lo que estamos hablando, no dejen de mandar un correo mejor a científicosanónimos@gmail.com y con gusto les mandamos algo de información. Porque luego por Twitter, el Twitter está muy bueno para hacer comentarios y lo que quieran, pero es difícil pedir si escriben a veces ahí al inbox pidiendo artículos y pues no es tan operativo, ¿no? Digamos. Pero bueno, pensemos eso nada más para que se queden con la idea de estos diálogos internos, ¿no? Que pues tienes 3 dimensiones en estos monólogos interiores. Tienes la parte que es entre monólogo y diálogo, ¿no? La diferencia entre varias voces, una voz, coral o una. Tienes la condensación, qué tan verboso es, ¿no? Este discurso, que es un discurso o son frases sueltas, ¿no? Y tienes una intencionalidad, si lo haces a voluntad o estas palabras interiores vienen de improviso, ¿no? Y justo con lo que decías, hay un podcast interesante que me encontré ahí ahorita se los posteamos aquí en el Twitter, con @masaje cerebral. Un podcast es inglés,
de alguien que tiene una fantasía total, que no tiene imágenes, no tiene sonidos, no tiene olores, y su proceso de pensamiento funciona muy distinto, ¿no? No es tan autorreferencial. Y claro, él de pronto se dio cuenta que el resto de las personas no eran así. Entonces es padre porque es más bien él sorprendido de que nosotros sí veamos imágenes. Este montón de raros. ¿Cómo no se vuelven locos con todas esas voces en su cabeza? ¿Y cómo puede ser que escuches algo pero no lo escuches, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ahí se los dejamos esta primera inmersión de diversidades cognitivas llevadas al terreno de la afantasía. Venga, pues vamos a nuestro segundo corte de este masaje cerebral. Están escuchando Reactor 105. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Bueno, pues ya estamos de vuelta en el masaje cerebral de Reactor 105, que hoy tiene el agrado de tener por primera vez una persona invitada que nos dé un poco más de luz en temas que ya de por sí son complejos. Sería cotorro preguntarle si a alguien cuando le dices, hablando de este tema, que si le da algo más de luz, se imagina esa luz. Está con nosotros Beatriz González Ortuño, que estudió neurolingüística en el Colegio Superior de Neurolingüística y Psicopedagogía, hizo la maestría en la UNAM, es coautora de los libros Afasia, de la teoría a la práctica, y Afasia, ejercicios para rehabilitar el lenguaje. Coordina la clínica Afasia Contacto, es miembro de la Asociación Mexicana de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría, mejor conocida como AMCAOF, para no hacerse tantas bolas con tantos conceptos. Y ha hecho un montón de cosas, pero creo que es la persona indicada para hablarnos de estos temas en los que nos estamos metiendo, que luego su servivar se puede quedar muy corto. Y tal vez una de las cosas en donde más puede resonar lo que estamos platicando hoy es el blog de neurociencias llamado neuromexico.com. Entonces, échense un clavadito también ahí para que se encuentren con todo lo que nos pueda ayudar a terminar de entender este tema, pero sobre todo la voz de Beatriz, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Beatriz? Muchísimas gracias. Hola, encantada de estar aquí con ustedes y de hablar de la relación entre el cerebro y el lenguaje. Pues vamos a ver hacia dónde nos lleva esto, porque pues Andrés ya nos hizo el favor de poner, digamos, la mesa, pero hay que hacer ciertas diferenciaciones para no confundirnos. Sí, a partir de ahora piensen que si escucharon el bloque pasado, ¿no? Y si lo van a escuchar en el futuro, bueno, eso es afantasia, ¿no? Es la inhabilidad de generar imágenes interiores o voz interior. Digamos, tiene que ver con el procesamiento interior mental de estas cuestiones. Y la afasia es otra cosa. Los nombres se podrán parecer, pero piensen que ahorita vamos a abrir un nuevo tema, ¿no? Que es afasia, y que creo que Beatriz nos hará el honor de presentar. Bueno, pues la afasia es esta alteración del lenguaje que ocurre como consecuencia de una lesión cerebral en personas que han sido hablantes competentes de su propia lengua. Esto es adultos como ustedes y yo que pueden tener a lo mejor una embolia, un aneurisma, un derrame, cualquier lesión que interrumpa la circulación de la sangre en el cerebro. Esto puede ser también por un fuerte golpe en la cabeza, traumatismo cráneoencefálico. Esto ocurre, por ejemplo, en gente más joven, accidentes automovilísticos. El tema es que se afecta la capacidad de comunicarse y puede ser tanto la habilidad de comprender el lenguaje como la habilidad de expresarse. Y también es en la parte oral o en la modalidad escrita. Entonces, pues sí es muy diferente a la cuestión de la fantasía, tiene que ver con la comunicación. Y importante que es un daño adquirido en adultos, en personas que ya hablaban de manera competente. O sea, que digamos que digo, para que vayan ahí tomando nota, uno es una cuestión
digamos, de procesamiento cognitivo, de alguna manera interior, y otra es una cuestión exterior, de externalización del lenguaje, ¿no? ¿Correcto? O sea, ¿en la afasia se afecta la comprensión de lectura, por ejemplo? Sí, se afecta la comprensión. Te digo, puede ser tanto en la modalidad oral como escrita, y hay diferentes tipos de afasia en base a estas diferentes combinaciones de lo que se puede afectar. Ahora, aquí los pacientes puede ser muy frustrante porque tienen los conceptos, tienen las ideas, pero no los pueden expresar. O bien hay algo también que es muy curioso, que son pacientes que no comprenden su propia lengua. Es como si estuvieran escuchando un idioma distinto. Ahora, lo estoy sobresimplificando. Esto habría que, de alguna manera, desmenuzarlo a todas las características del lenguaje. Por ejemplo, el aspecto morfológico, el orden de las palabras. A lo mejor es muy distinto que tú comprendas, dame la tapa de la botella o dame la tapa y la botella. Solo cambia una palabra y el significado es muy distinto. Entonces ahí el paciente puede comprender tapa y botella, pero no entiende la relación de la estructura que hay en medio de estos dos conceptos. Órale, ok. Entonces, pues imagínate esto a la vida cotidiana, sí se vuelve muy complejo, porque no solo comunicarte relaciones interpersonales, sino la chamba, el día a día, el tomar un taxi, el salir a comprar, pues bueno, todo esto se va a ver afectado. No, y qué desconcertante, ¿no? O sea, de pronto no poder decir, o sea, y los nombres de las personas, por ejemplo, todo se puede ver afectado. Es como, sé cómo se llama, pero no puedo decirlo. El fenómeno se conoce como the tip of the tongue, que es el típico que nos pasa de, lo tengo en la punta de la lengua, y que es súper frustrante porque conozco el objeto, lo sé utilizar, lo reconozco y tengo la imagen mental. Volviendo un poco a lo que mencionabas previamente, tengo esa imagen, pero no lo puedo nombrar. Ahora, a veces hay diferentes recursos, ¿no? Está el circunloquio. Pásame eso que usamos para protegernos de la lluvia. Es el paraguas, ¿no? Ajá. O el que está en la mesa y que sirve para poner la ceniza del cigarro. ¿Eso cómo se llama? ¿Circunloquio? Circunloquio. ¿Eso es que le estás dando vueltas al concepto? Le das todo un rodeo, lo describes, pero no llegas a la palabra. Esto se conoce como anomia. Ok. Entonces, o sea, lo sugieres, sí. Sí, esa capacidad de nombrar. Y bueno, esa es solamente una característica, ¿no? Puede haber también parafasias. Una parafasia es decir una palabra por otra, pero puede ser parafasia semántica. O sea, digo silla en lugar de mesa, está dentro del mismo grupo. Y eso nos habla también de cómo están acomodadas las palabras en el cerebro, que son como folders o como cajones. Entonces están las frutas, están los muebles, están las partes del cuerpo, y por eso te digo nariz en lugar de ojo. No es que combine yo o que haga una relación que no tenga tanto que ver, que diga yo taza en lugar de libro. No tienen relación. Antes de que se complique más, ¿puedes tener afasia entonces puntual, que solo afecta, digamos, uno de esos folders o esos files, como perder solo los nombres de los vegetales? Ándale. Sí puede haber, y sería algo como es muy curioso, pero puede ser también como muy, digamos, muy puntual, ¿no? Y ese es dentro de los diferentes tipos de afasia, esa sería una afasia muy leve, que se conoce como afasia anómica, donde la dificultad es específica para nombrar y puede ser, como dices, para un folder. Me tocó un caso pues muy interesante. Este paciente era veterinario y no podía nombrar los animales. Imagínate que es como su vocabulario técnico profesional y bueno, sí, te insisto, es frustrante, es curioso. Y es una de las maneras que tenemos de saber cómo funciona un cerebro neurológicamente intacto. Claro. Oye, rápido, o sea, y se afecta la sinapsis, o sea, porque el veterinario, digamos, por tener este ejemplo, no puede nombrar los animales, pero los conceptos del animal siguen intactos en su mente, o sea, y sabe dentro de, o sea, esto sería la pregunta para ligarlo con la primera parte del programa. ¿Se afecta el diálogo interior de las personas? Entonces,
Entonces es una cosa como de la sinapsis de acceso a... ¿Cómo puede ser esto? Relacionando un poco habría de dos tipos. Una es la desintegración de la palabra y otro es, en otros tipos de afasia, la palabra está, pero lo que se pierde es el acceso. ¿Okay? ¿De qué nos sirve todo esto? Yo soy terapeuta del lenguaje. ¿De qué me sirve? Que con base en toda esta información voy a planear la terapia. Y entonces no voy a trabajar las palabras que no tengan una relación o que no estén concatenadas o que no sean conceptos útiles o funcionales para ti. Entonces cobra relevancia el conocer cómo funcionan las palabras en el cerebro para rehabilitar. ¡Wow! Está increíble. Ahora, quiero decir otra cosa rapidísimo. Sí. Entonces, ahorita de lo que decías, de no se pierden las palabras, por ejemplo, esto es un libro dice, mi mente funciona bien, solo me faltan las palabras. ¿Okay? Eso es la afasia. Esa es la afasia. Está la inteligencia, está la personalidad, están los conceptos, pero no está la palabra propiamente. Ok, vámonos con ese concepto al corte, ¿va? Y regresamos en breve. Están escuchando El Masaje Cerebral, el primero con invitados, y nos está dando mucha luz Beatriz González en este programa. Así que vamos y volvemos, no se despeguen. Esto es Reactor 105, El Masaje Cerebral. Estás escuchando Masaje Cerebral de Reactor. Bueno, aquí seguimos ya en este ocaso de El Masaje Cerebral, del tercer episodio de la segunda temporada. Y estamos platicando sobre afasia, si le acaban de poner al canal. Y si ya estaban aquí, pues nada más para que recuperemos qué es la dificultad para comunicarse tras algún tipo de incidente o accidente, ¿no? Y es una afección que se puede expresar sobre el lenguaje escrito o sobre el lenguaje oral o sobre ambos, ¿no? Si les está haciendo por ahí ruido, si tienen algún familiar y piensan que eso ya es algo que no tiene solución, sepan que no es así, que hay muchas veces en que hay esperanza, solo hay que saber cómo entrarle. Ahí pueden buscar, ahorita se los ponemos también con el hashtag masaje cerebral, pero pueden buscar @afasiacontacto si necesitan más información puntual, ¿no? Yo ahorita me surgía la duda y creo que por ahí podemos entrar a este tema, que es si tienes una afección en el lenguaje, ¿no? En expresarlo, en hablar, si de alguna manera podría haber un caso en que la música no se ve afectada, o sea, que las canciones, ¿no? que están como en otra dimensión cerebral, no se vean afectadas y que a lo mejor por ahí pueden entrarle a los pacientes. Bueno, eso es una maravilla y es interesantísimo. De entrada, el lenguaje está en el hemisferio cerebral izquierdo y la música está en el hemisferio cerebral derecho. Con lo cual, el daño, digamos que no afecta. Y la música forma parte del lenguaje automático. El lenguaje automático son estas series que hemos repetido mucho a lo largo de la vida, ¿no? El contar del 1 al 10, los días de la semana, una plegaria y las canciones. Entonces, hay pacientes que no pueden hablar, pero pueden cantar. Y bueno, eso es una maravilla. La música, como pues todos los radioescuchas sabrán, no solo es un goce estético, un placer, sino también es toda esta parte que influye en el estado de ánimo y tiene que ver con otras habilidades cognitivas. O sea, la estimulación también va para el lenguaje, va para esta memoria emocional. Entonces, tenemos unos grandes musicoterapeutas que con cada paciente se trabaja con un objetivo diferente. Y ha sido lindísimo porque los pacientes incluso empiezan a sacar otro tipo de habilidades como de composición de letras cuando se les dificulta hablar, pero sí pueden componer una canción. Me refiero a la letra de una canción y, insisto, toda esta memoria emocional para cantar y que va favoreciendo también todos estos músculos, todo lo que tiene que ver con la articulación. Entonces, la música es un recurso interesantísimo para la rehabilitación y existe como tal la musicoterapia, ¿no? Como está la Escuela Nacional de Musicoterapia también. Oye, y puede ser que ahí eventualmente con tiempo se genere una ruta de acceso distinta a la que se vio afectada a, digamos, eso que tienes archivado en la memoria de
de palabras. Es la idea. Y de hecho hay una terapia que se llama melódica entonacional, en donde si yo pongo una melodía que sí puedo reproducir, después le pongo palabras. Por ejemplo, voy al súper, ¿no? Tengo hambre. Digo, es un ejemplo, yo canto fatal, pero puede ser un cierto recurso. Ahora, cuando tú dices, esto es una manera diferente de acceder a la palabra, ese es el objetivo principal de la terapia. Y los familiares te preguntan, como por qué va a servir la terapia si ya hay un daño en el cerebro como tal. Pues la terapia justamente lo que hace es favorecer estas nuevas conexiones o estas nuevas rutas para llegar a la palabra. O sea, para ponerlo en términos cristianos, si suponiendo que todo esto es como una carretera, ¿no? Por donde están conectadas nuestras neuronas. Y suponiendo que este accidente es un derrumbe en esa carretera, lo que se hace es, en lugar de limpiar el derrumbe, se hace una ruta alterna por encima o alrededor de ese derrumbe para llegar al mismo concepto, palabra o lo que sea. Es una perfecta analogía, sí, es una ruta alterna. Ahora, ¿por qué es importante la terapia? Porque estimula la búsqueda de esta ruta alterna. Okay, ahora, importante también decir, el cerebro, como ustedes sabrán, tiene esta capacidad de plástico. O sea, una neurona que originalmente estaba programada para cierta función puede cambiar de función. Y esto está documentado que puede ocurrir incluso después de años de haber tenido la lesión. O sea, la buena noticia es siempre se puede mejorar. Ok. O sea, puede haber ahorita entre los escuchas personas que conozcan a alguien que lleva mucho tiempo con una afasia o algún tipo de afasia, porque hay tipos hasta donde entiendo. Entonces, que haya pensado que ya jamás iba a poder recuperar eso y estaría buenísimo que si saben de alguien, se echen un clavadito ahí al @afasiacontacto para saber qué hacer, ¿no? E incluso también personas que tienen un envejecimiento normal, siempre va a ser importante estar estimulando. Y bueno, mucho con el título del programa Masaje Cerebral, claro, hay que estar estimulando el cerebro y son aeróbics mentales y pues obviamente el lenguaje va a ser una parte importantísima. Entonces el lenguaje, la música, la lectura, el contacto con personas, todo esto tiene que de alguna manera aprender una segunda lengua. Esa es una pregunta que te quería hacer, porque si tienes 2 o 3 idiomas que domines bien y tienes una afasia, ¿puede ser que solo se afecte uno de los idiomas? Es interesantísimo la teoría sobre bilingüismo. Ahora, si tú hablas 2 o más idiomas, tienes un factor de protección, no solo para afasia, sino también para el Alzheimer. Órale. Entonces, pensemos que un cerebro estimulado y que va a tener mucho más recursos de los cuales echar mano en el momento de un daño cerebral. Ahora, con respecto a las hipótesis de recuperación en un cerebro bilingüe o multilingüe, pues hay diferentes. Puede ser que se recuperen todos de forma paralela, o a lo mejor recuperas el que haya sido primero tu lengua materna, o recuperas el que adquiriste al final. Son diferentes hipótesis. Es muy interesante, pero también hacer estos estudios es difícil porque no hay 2 pacientes iguales. Claro. Y las lenguas tienen características distintas, desde la morfología, la sintaxis. Entonces, pues sería interesantísimo tener como aterrizado todo esto. Ahora, ¿qué es rescatable? Que aprender una segunda o tercera lengua te va a mantener estimulado. Oye, pero espera, ahorita ya estaba pensando, si yo supiera chino, ¿no? O sea, si yo tengo una afasia, toco madera, pero tuviera una afasia, y se ve afectada, digamos, la parte escrita también. Si yo supiera chino, esos son ideogramas, y se me ocurre que eso es más imagen, ¿no? O sea, se me ocurre que funciona en otro rubro cerebral. ¿Podría ser que no perdiera mis ideogramas chinos? O sea, podría ser. Ahora, ahí como que también habría que definir el cableado, porque a lo mejor pierdes el ideograma o la capacidad de interpretarlo o la capacidad de relacionar el ideograma con el concepto. ¿Ok? Claro, esa es una cosa, sí. Pero no pierdes el concepto nuevamente. Ahora, ahí la ruta es diferente porque es una ruta visual. Entonces tiene que pasar por el lóbulo occipital
para después interpretarse y llegar a donde está tu lexicón, que es como tu diccionario mental. Oye, una pregunta antes de eso. O sea, en una de esas, y es bueno que lo que decías, ¿no? De estar como estimulado constantemente y encontrarle diferentes rutas siempre al lenguaje o a las imágenes o a lo que sea, te da la posibilidad de disminuir ¿cómo se dice? Y bajar la posibilidad de un daño. Exacto, bajar la posibilidad de un daño en caso de que tuvieras cualquier accidente si tienes diferentes rutas de acceso a esos folders, por decirlo, ¿no? Regresando a la metáfora de los folders. Sí. Oye, este programa se nos está acabando y me da muchísimo Estimulen su coraje. lenguaje. Quiero hacer rápido. Dígame cada uno 3 palabras que no tengan la letra A. Ropero, rama. Rama ron. tiene A. Sin A al principio pensaba yo. Que no tengan A en general. Sí, a ver. Ropero. Ok. Cuerdo, estoy cuerdo, no loco. Loco. Claudio. Ya son 3. Disco. Oído. No puedo. Puedo. Ya está. A ver, lo que acabo de hacer es estimular y ponerlos en conflicto y buscar una ruta alterna. Uh-huh. Y esto se puede hacer en la vida cotidiana y es recomendable. Así que yo los invito a visitar afasiacontacto.com y ahí tenemos diferentes materiales para estimular el lenguaje en el día a día. Está buenísimo, me encanta. ¿Tus redes, Beatriz? Es igual, Afasia Contacto en Facebook e Instagram y está la página web www.afasiacontacto.com. Afasia es con S. Ok, y acá con hashtag masaje cerebral les vamos a dejar los libros de Beatriz, ¿no? En los que ha participado, y algunas otras recomendaciones también. Y acuérdense que siempre pueden echar un correo, ¿no? También, no solo es redes sociales. Bueno, pues yo les agradezco porque pues esta palabra afasia realmente no es común, la gente no la conoce, y entonces pues agradezco mucho la difusión y dar la visibilidad a los pacientes con afasia. Les agradezco mucho. Pues nosotros te agradecemos infinitamente que te hayas dado la vuelta y dejamos la puerta abierta para que vengas en otra ocasión a seguirnos platicando de todo a lo que le haces y todo lo que nos puedas echar la mano, si nos permites. Por supuesto, será un placer. Perfecto. Muchísimas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias, queridísimo Cota. Nos escuchamos en el próximo Masaje Cerebral. Pase usted buena tarde. Gracias. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública A través de Reactor